Comenzamos Un Médico en Casa, estamos en directo. Los invito para que participen activamente con sus inquietudes, sus preguntas en relación con el tema de hoy, cómo diagnosticar a tiempo el reflujo gastroesofágico y evitar algunas complicaciones. Nuestro objetivo es promover hábitos saludables en el programa y también, si es posible, prevenir algunas enfermedades. Está con nosotros el doctor Gabriel Mosquera Klinger. Él es médico especialista en medicina interna y gastroenterología del Hospital Pablo Tobón Uribe. Gracias por acompañarnos, doctor Gabriel. Bienvenido. Qué gusto tenerlo acá. Muy buenas noches, Yasmín. Muchísimas gracias. De antemano agradezco la invitación que me hacen a este programa, teniendo en cuenta que vamos a hablar de una enfermedad que en lo personal me apasiona, pero es muy frecuente en la población general. Es de gran incidencia, doctor de gran incidencia. Gabriel. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se estima que hasta un 40% de la población puede tenerla a nivel mundial. Digamos, en estadísticas de Estados Unidos han mostrado que 40% más o menos. Sí. Generando unos gastos en atención en salud muy elevados, especialmente por los tratamientos de alto costo que requiere esta enfermedad y en muchas oportunidades por los estudios que se le hacen en gran cantidad a los pacientes que tienen enfermedad por reflujo. En algunas oportunidades hemos hablado aquí en el programa de la gastritis y quisiera preguntarle, doctor Gabriel, si guarda alguna relación la gastritis con el reflujo gastroesofágico o podría ser una de las complicaciones. ¿Lo uno lleva a lo otro? Son dos entidades separadas, pero tienen en relación el ácido. La producción excesiva de ácido, en el caso de la gastritis, podría generar molestias en el estómago, y el esófago, en el reflujo gastroesofágico, las molestias en relación al ácido comprometen al esófago. Y ahorita teníamos la oportunidad de hablar con el doctor Gabriel antes de iniciar el programa y yo le preguntaba si de pronto el reflujo gastroesofágico tiene algún componente genético. Usted me decía que no, el origen o la causa no es genética, doctor. El origen del reflujo gastroesofágico no es genético. ¿Son hábitos entonces? Especialmente hábitos, por ejemplo, la utilización de alimentos irritantes, por ejemplo, el café que utilizamos con gran frecuencia en nuestra población, el uso de chocolate, los irritantes como tóxicos, cigarrillos, consumo de bebidas alcohólicas. Estas cosas pueden aumentar, digamos, el riesgo de uno tener reflujo gastroesofágico. Ya ustedes entenderán, hay hábitos saludables que nos ayudan a prevenir ciertas patologías y como lo acaba de decir el doctor Gabriel, pues un hábito saludable también puede prevenir de alguna manera el reflujo gastroesofágico. Vamos a recibir al señor León, que se encuentra en el municipio de Envigado. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud es la siguiente. Preguntarle al doctor sobre el reflujo precisamente, sí, que es un ardor continuo en el estómago. Eso debido, o sea, yo como normal, al acostarme, de pronto siento que se me devuelve. Sí. ¿Y siente como una acidez en esta parte de acá? Y entonces, no sé, pues qué bueno para eso, que puedo tomar. Muy bien, León, gracias por acompañarnos y lo invito para que esté muy atento a las recomendaciones del doctor Gabriel. Doctor, gracias, igualmente. Una de las recomendaciones más importantes es el consumo, el no acostarse inmediatamente después de comer. Uno debería esperar al menos una hora y media después de cada comida para acostarse, para minimizar las molestias en relación al reflujo. En el caso de que se considere una enfermedad por reflujo, es decir, que una persona tenga más de 3 veces a la semana síntomas y que esos síntomas hayan sido por más de 3 meses, valdría la pena ofrecerle tratamiento médico. Por ejemplo, el tratamiento médico es con los inhibidores de la secreción del ácido, entre esos omeprazol, lansoprazol. Son medicamentos seguros y que disminuyen la producción de ácido y de esa forma se le quitan los síntomas y las complicaciones relacionadas al reflujo. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando del reflujo gastroesofágico. ¿Qué tanta incidencia tiene en la población? Pues ya el doctor Gabriel explicaba que sí, es una enfermedad muy común en nuestro medio. Ya hablamos de algunas causas y yo los invito para que ustedes también participen a través de nuestros teléfonos 232-4604, ya los van a ver en pantalla, y 018-051-5015. Es muy importante que ustedes aprovechen este espacio donde todos los días
Estamos hablando de diferentes patologías y donde promovemos hábitos saludables para prevenir algunas enfermedades. Continuemos entonces, doctor Gabriel, con las causas de esta enfermedad. ¿Por qué es considerada una enfermedad? Sí, se considera una enfermedad siempre y cuando tenga una periodicidad suficiente, más de 3 veces por semana, debe tener más de 3 meses de síntomas para uno considerarlo como una enfermedad. Bueno, que sea recurrente. Que sea recurrente, digamos, en el tiempo. Entonces, las causas principales son el consumo de sustancias irritantes como primera, segundo, condiciones que aumenten la presión intraabdominal, por ejemplo, la obesidad, o algunas condiciones como el embarazo, la presencia de tumores intraabdominales, la ascitis. Esas son causas de aumento de la presión intraabdominal y pueden generar reflujo. La otra causa es alteraciones estructurales, por ejemplo, la hernia hiatal. Hay personas que tienen hernia hiatal grandes que podrían aumentar el riesgo de tener enfermedad por reflujo. Esas son las causas principales en general. Las principales, muy bien. Está con nosotros Beatriz en San Cristóbal. Qué alegría escucharla, Beatriz. Bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta para el doctor Gabriel? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Beatriz. Adelante con su inquietud. Muchas gracias, hágame un favor. Sí, señora. Lo que pasa es que yo estoy un poco delicada de salud y llevo 26 meses incapacitada. ¿Cuánto? 26 meses. Sí. Lo que yo siento en el momento es, tengo estenosis espinal en la columna. Según los médicos, en la junta de médicos que me hicieron, dicen que no me pueden hacer una cirugía. Entonces, a ver, el médico que me dice si puedo consultar con otro médico particular o algo, porque según la EPS ya me dieron un concepto desfavorable. ¿Cuál es el diagnóstico, Beatriz? ¿Me lo repite, por favor? Estenosis espinal. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y quiero recordarles a quienes a esta hora están con nosotros en su médico en casa que estamos hablando de reflujo gastroesofágico. Es el tema de hoy para diagnosticarlo al tiempo. No sé si el doctor Gabriel estará en capacidad de darle respuesta a la señora Beatriz. Bueno, digamos, el programa es acerca de reflujo y el reflujo y la estrechez espinal que hace referencia la señora, pues no tienen relación. Pero en el caso puntual de esa estenosis espinal sí vale la pena que consulte por su aseguradora con fines de que se le resuelva dicho tema. Sí, Beatriz, porque se nos sale un poquito del tema de hoy. Yo le pido a los televidentes que a esta hora nos acompañan muy amablemente que hagan las preguntas pertinentes con el tema de hoy que tiene que ver precisamente sobre reflujo gastroesofágico. Y está con nosotros María en Prado Centro. Bienvenida y la escuchamos. María. Gracias, buenas noches. Sí, señora. Para preguntarle al médico que si es cierto que el omeprazol produce Alzheimer. Muy buena pregunta. Gracias, María, por acompañarnos hoy en su médico en casa. Doctor Gabriel, ¿será? Esa es muy buena pregunta. Sí, porque hay algunos medicamentos, incluso este miércoles yo los invito para que estén muy pendientes del programa porque vamos a hablar precisamente de los medicamentos. Creo que es muy pertinente su pregunta. El omeprazol es un medicamento muy seguro que se ha utilizado por más de 25 años. Hay demasiados estudios en relación a la utilización de los inhibidores de bomba de protones en general. Y ha demostrado que tiene buen efecto. Ha demostrado que es efectivo y ha demostrado ser seguro. Ahora, hay algunos estudios que no se realizaron con fines de establecer la causalidad entre el Alzheimer y el inhibidor de la bomba de protones, que han mostrado que el omeprazol podría tener ese efecto. Realmente no hay plausibilidad biológica para que se genere tal efecto, y eso es un poco más mito que realidad. Ya. No está comprobado científicamente, doctor. No hay datos que muestren que el uso del inhibidor de bomba de protones genera Alzheimer. Lo que sucede es que las personas que tienen Alzheimer, pues habitualmente son personas de mayor edad, personas que tienen más comorbilidades, que utilizan múltiples medicamentos, que entre comillas utilizan un medicamento para protección gástrica. Entonces usted no sabe finalmente cuál es el medicamento que le está generando ese efecto, o si el efecto deleterio, digamos, en relación de la edad avanzada y otras enfermedades es lo que le está provocando la demencia. Es decir, realmente no hay
No hay un sustento para Muy bien. decir que el omeprazol. Y a propósito del tema del Alzheimer, también les quiero contar que este jueves estaremos hablando de Alzheimer aquí en Su Médico en Casa para que estén muy pendientes. Hace algunos años incluso se hizo un estudio bien interesante aquí en 2 poblaciones de Antioquia donde se ha presentado Alzheimer con frecuencia. Vamos a saludar a María que se encuentra en Girardota. María, la escuchamos y bienvenida. Qué dicha que podemos comunicar con ustedes, ¿cómo están? Muy bien, María, gracias por acompañarnos. Dios le pague. Mi pregunta para el doctor es que a mí me dio el Helicobacter. Sí, el Helicobacter pylori. Sí, señora, Sí. y por todo me hace daño, todo me produce dolor de estómago, todo me da reflujo, y yo no sé, quedé muy mal, me siento muy mal por todo, y eso me causa mucha depresión. ¿Qué puedo hacer, doctor? Venga, María, ¿y se hizo el tratamiento para el Helicobacter? Sí, señora, yo tomo mucho omeprazol y no me vale. Pero ¿hizo algún seguimiento con su médico si desapareció por completo la bacteria? Sí, señora, supuestamente sí, pero Ya. ahora vuelvo a sentir los mismos síntomas en la boca, el estómago, me duele, por todo me da dolor me da esa Claro. gastritis, por todo. Gracias, María, por acompañarnos y la Dios le invito para pague. que esté atenta a las indicaciones del doctor Gabriel. ¿Qué podríamos recomendarle a la señora María, María? muchas gracias por la pregunta también. Y yo le pagué, muchas gracias. En usted, muchas gracias. oportunidades se relaciona, en muchas oportunidades las personas hacen una relación entre el Helicobacter pylori y el reflujo gastroesofágico. Honestamente, el reflujo gastroesofágico y el Helicobacter pylori, digamos, son temas diferentes. Van por un lado y de hecho diferente. hay algunos reportes que hacen mención de que el Helicobacter pylori puede ser protector para reflujo. Ahora, entiendo y por lo que pude escuchar en tu comentario, parece que el problema más relevante en el caso suyo puntual es más gastritis. Le recomiendo que asista al médico para hacerse pues una evaluación integral para el manejo de sus síntomas. Ojalá al médico gastroenterólogo. Porque es importante diagnosticarlo a tiempo, el reflujo gastroesofágico, cuáles son las complicaciones. Tiene cirugía además, pero ¿quiénes pueden curarse totalmente con una intervención quirúrgica? Por ejemplo, las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve, aquí en Su Médico en Casa. Estamos hablando de cómo diagnosticar a tiempo, identificar a tiempo el reflujo gastroesofágico. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, diagnostique a tiempo el reflujo gastroesofágico. Tomen nota sobre los siguientes datos muy importantes. El reflujo gastroesofágico consiste en el paso del contenido gástrico del estómago al esófago por una alteración en los mecanismos de barrera a ese nivel. La sensación de quemazón o dolor a nivel del esternón es el síntoma más común del reflujo gastroesofágico. Las complicaciones del reflujo van desde esofagitis, esófago de Barrett, estenosis por esofagitis, úlcera esofágica o hemorragia digestiva. Algunas opciones de tratamiento para aliviar los síntomas son modificar el estilo de vida. Es recomendable elevar la cabecera de la cama o dormir con más de una almohada, disminuir el peso si existe obesidad para reducir la presión intraabdominal, evitar prendas que compriman el abdomen, evitar las comidas copiosas y no acostarse inmediatamente después de ingerir alimentos. Es aconsejable además realizar cambios en la alimentación disminuyendo el consumo de grasas, alcohol, chocolate y café. Evitar el consumo de tabaco. En los pacientes con síntomas más intensos o con esofagitis demostrada por endoscopia, está indicado el uso de inhibidores de la bomba de protones, ahorita los mencionaba el doctor, como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y rabeprazol. Si no desaparecen los síntomas, se aumentarán las dosis. Estos datos son bien importantes para que los tengan siempre presentes, porque de un hábito saludable, de esos estilos de vida saludable, podemos prevenir muchas enfermedades. Yo planteaba algunas inquietudes antes de ir a la pausa, doctor Gabriel. Hablemos un poquito de esos síntomas o de esos factores de riesgo que benefician el reflujo gastroesofágico. Los factores de riesgo que favorecen el reflujo gastroesofágico están el aumento de peso, o sea, los obesos, las condiciones que generan aumento en la presión intraabdominal, como ya los había referido previamente, la hernia hiatal y
estilos de vida desordenados o estilos de vida en los que haya consumo habitual de sustancias irritantes como el chocolate, el café, el cigarrillo. Esas son las cosas más... es importante también, doctor Gabriel, hablar del tratamiento. Existe la cirugía para los pacientes que de pronto ya tienen muchas complicaciones con esta enfermedad, pero también existen estos otros medicamentos que mencionábamos hace algunos minutos. Sí, señora. Hablemos de ese tratamiento. La mayor parte de los pacientes con reflujo gastroesofágico se les puede ofrecer el tratamiento médico. El tratamiento médico consiste en dar tratamiento con inhibidor de la secreción de ácido. Entonces, entre esos ya los habíamos mencionado. Están múltiples que tienen diferentes mecanismos de acción, pero los más potentes son inhibidores de la secreción del ácido como omeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, pantoprazol. Esos medicamentos se ha demostrado que tienen la capacidad de cicatrizar tempranamente la mucosa. Ya. En tema de casi 2 semanas está cicatrizada la mucosa en el caso de que se encuentre endoscópicamente erosiones, úlceras en relación al reflujo. ¿Esta enfermedad se cura totalmente? El tratamiento médico y los cambios en el estilo de vida en algunos pacientes, 30-40% de los pacientes pueden curarse de la enfermedad con este manejo, digamos, médico conservador. O incluso en manejo quirúrgico. Vamos a saludar a Patricia, que se encuentra en el barrio Castilla. Patricia, la escuchamos y bienvenida. Ya su médico está en casa. ¿Cuál es la pregunta para él? Muy buenas noches. Era para preguntarle al doctor. Vamos a darle tiempo porque hay una interferencia en la comunicación, se demora para llegar la inquietud. Patricia, le baja todo el volumen al televisor, por favor, y adelante. Buenas noches, para preguntarle al doctor. A mí me descubrieron una hernia hiatal. Sí. Patricia. Que le baje todo el volumen del televisor. Escúchame por el teléfono, Patricia. ¿Listo? ¿Aló? Bueno, se nos fue la llamada, yo creo que ya Patricia no está en la línea. ¿Es contagiosa esta enfermedad? El reflujo gastroesofágico no se contagia. Y tampoco tiene un componente genético, pero sí dejamos muy claro, por recomendaciones del médico, que hay que tener un estilo de vida saludable porque definitivamente es una enfermedad que se puede prevenir. Se puede prevenir con las medidas ya comentadas y con la realización de ejercicio físico de forma permanente, al menos 3-4 veces por semana, entre 30 a 40 minutos. Disminución de peso corporal, esas son las cosas que impactan más. El deporte recomendable. El deporte también. Recomendable en los casos de reflujo y en la población en general, para otras cosas. Ahora, muchas veces tenemos una enfermedad, pero no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos identificar a tiempo que tenemos reflujo gastroesofágico, doctor? Los síntomas más latentes. Sí. Los síntomas típicos de reflujo son pirosis, es la sensación de ardor en la región retroesternal. Sí. O sea, que agrieras que hace referencia a la gente, sensación de que se le devuelven los alimentos o sensación de tener un quemado esto. O algunas personas hacen referencia de dolor torácico que no tiene relación con el ejercicio, que no es un dolor torácico típico de enfermedad cardiopulmonar. Ya saben, entonces, si tienen algún síntoma de estos, si presentan algún síntoma de estos, consulten de inmediato a su médico y es muy importante, se diagnostica con una endoscopia, doctor. El diagnóstico es clínico de principio. Sí. De hecho, con esos síntomas que le hice referencia, el 90% se le puede diagnosticar. Ahora, hay personas que tienen síntomas atípicos, por ejemplo, halitosis, mal aliento, tos, carraspera, aclaramiento faríngeo frecuente, episodios de disfonías recurrentes. Esos son un poquito diferentes, más difíciles de diagnosticar y habitualmente requieren diagnóstico de un médico. Y de esta manera se pueden diagnosticar entonces cómo diagnosticar esta enfermedad. Gracias, doctor Gabriel, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Gracias, ustedes Yasmín. también gracias por su compañía. Recuerden que este miércoles estaremos hablando de los medicamentos y qué riesgos trae para nuestra salud automedicarnos. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Muy amable, muchas gracias.